¿Qué es lo que nos muestra el video? El video en sí nos explica las razones por las cuales Japón y Alemania se aliaron durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien sabemos, Japón y Alemania no eran tan cercanos, se podría decir, durante la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo llegó esto a ser aliado durante la Segunda Guerra Mundial? Pues una de las razones sería porque los dos países querían expandir territorios, o sea, compartían la misma ideología expansionista. Tenían gobiernos militares y eran autoritarios. Buscaban aumentar su poder mundial. Y también tenían el mismo rival en sí porque se oponían al comunismo y a las potencias occidentales. Y viendo esto, que tenía recursos que juntos podría generar una estrategia muy buena, se podría decir, durante la guerra. Es por eso que estos dos llegaron a ser aliados. El video también muestra cómo esta alianza se oficializó mediante el pacto tripartito. Ahí es donde se une el país de Italia, y forman un eje junto de potencias. Respondiendo a la siguiente pregunta de ¿hasta qué punto el pacto del eje influenció en el estallido de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la influencia del pacto del eje en el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue limitada pero significativa, ya que no fue la causa directa o el inicio del conflicto, ya que la guerra comenzó en 1939 porque Alemania decidió invadir Polonia por iniciativas propias bajo el mando o liderazgo de Adolf Hitler. Sin embargo, el pacto del eje sí tuvo un papel importante al crear una alianza entre regímenes autoritarios con ideologías militaristas y expansionistas, lo que ayudó a debilitar el sistema internacional y a reducir la capacidad de las potencias democráticas para frenar su avance. Bueno, en ese contexto, la alianza con Japón, así como lo explica el video, fue clave, porque Japón no participó en el inicio de la guerra en Europa, pero su militarismo, su expansión en Asia y su enemistad con potencias occidentales lo llevaron a alinearse con Alemania nazi e Italia fascista. Esta alianza permitió que el conflicto se extendiera fuera de Europa, especialmente tras el ataque de Pearl Harbor en 1941, lo que provocó la entrada directa de Estados Unidos en la guerra. Asimismo, de esta manera, aunque el pacto del eje no causó directamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sí influyó hasta el punto de transformar un conflicto europeo en una guerra verdaderamente mundial. Por eso, en síntesis, el pacto del eje sí influyó en el grado moderado, pero no excesivo, en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. No fue una causa directa, por lo que digamos desde el inicio, ya que la guerra comenzó por decisiones autónomas de Alemania por invadir Polonia. Asimismo, los intereses compartidos por Alemania, Italia y Japón reforzaron la confianza y la impunidad, se le puede decir, de los regímenes expansionistas. Es por ello que podemos decir que el pacto del eje influyó solo como un factor secundario, como un detonante que facilitó y aceleró el estallido al debilitar el orden internacional, pero no fue la causa directa del conflicto. Referente al video, nos muestra cómo evolucionaron las relaciones entre Japón y Alemania desde el siglo XIX hasta 1941. La línea de tiempo que hemos realizado es fundamental porque nos permite organizar la información y a su vez comprender, interpretar y evaluar cómo se transformó una relación marcada por la rivalidad en una alianza estratégica dentro del eje.
A su vez, al ordenar los hechos, podemos explicar las causas de cada etapa y valorar las consecuencias que tuvieron en el desarrollo del conflicto mundial. Bueno, es importante anotar que al inicio Japón vivía bajo el plan Tokugawa, el cual imponía un régimen de aislamiento conocido como Sakoku. Esta política buscaba preservar la estabilidad interna y proteger la cultura japonesa, pero al mismo tiempo limitaba el desarrollo económico y generaba tensiones con potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, que veían en Japón un mercado prometedor debido a los recursos naturales que éste poseía. Analizar este periodo es relevante porque nos permite entender cómo Japón intentaba proteger su identidad cultural, aunque a costa de quedar rezagado frente a la modernización occidental, ya que los diferentes países, tanto de Europa como América, afrontaban diferentes transformaciones como la revolución industrial. Y a su vez, este aislamiento explicaba por qué Japón más adelante se vería obligado a abrirse de manera abrupta y traumática hacia el mundo. Consecuentemente, en el año 1853, la llegada de 4 buques estadounidenses a Edo, la actual Tokio, obligó a Japón a abrir sus puertas al comercio. En ese contexto, Japón adoptó el modelo prusiano, la actual Alemania, para modernizar su ejército, contratando asesores que introdujeron un enfoque militarista. Este hecho nos permite interpretar que Japón buscaba equilibrar la apertura económica con un fortalecimiento militar, anticipando su futura ambición expansionista. A su vez, es importante recalcar la influencia prusiana, ya que fue decisiva porque reconfiguró la manera en que Japón concebía el poder, ya no solamente como un comercio, sino como una fuerza militar capaz de competir con las potencias occidentales. Como tercer punto tenemos que, llegado al fin del plan Tokugawa, Japón inició campañas de colonización en Asia, mientras Alemania, ya unificada, también buscó expandirse hacia el este. Esto nos demuestra que ambos países confrontaron sus intereses, lo que generó dichas rivalidades. Este episodio tan importante en la historia de Japón y también del mundo nos ayuda a evaluar cómo la competencia por territorios fue un factor decisivo y determinante en la tensión inicial entre ambas naciones, mostrando que la expansión era vista como símbolo de poder y prestigio. También podemos identificar que Japón, al mirar hacia Corea y Manchuria, mientras que Alemania, al intentar proyectarse hacia el Pacífico, entraron en cierta colisión, porque ambos aspiraban a dominar espacios estratégicos. Ahora, como cuarto punto, durante la Primera Guerra Mundial, Japón se alineó con la Triple Entente, países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y se tuvo que enfrentarse directamente a Alemania. Posteriormente, tras la derrota germana, Japón aprovechó la situación para ocupar territorios asiáticos que antes estaban bajo control alemán. Este momento histórico nos permite inferir que Japón utilizó la guerra como una oportunidad muy importante para expandir su influencia regional y consolidarse como potencia emergente en Asia. Como quinto punto tenemos, en el periodo de entreguerras.
Un evento histórico muy trascendental fue que Alemania quedó debilitada por el Tratado de Versalles, mientras Japón fue duramente criticado por la Sociedad de Naciones por su trato hacia Corea, Manchuria y especialmente China. Ambos países, tanto Alemania como Japón, fueron marginados internacionalmente, lo que los llevó a replantear sus alianzas y acercarse de manera mutua. A partir de ello, analizar este momento nos permite comprender cómo el aislamiento compartido fue, por así decirlo, el puente que llevó a cabo su acercamiento, mostrando que la exclusión internacional puede fomentar alianzas inesperadas. En este punto, tanto Alemania como Japón resignificaron su política exterior, ya que no solamente buscaron la aprobación internacional, sino buscaron establecer alianzas que les permitieran desafiar el orden establecido y a su vez satisfacer sus propios intereses. Ahora, posteriormente, como siguiente punto, tenemos que con el ascenso del partido nazi en Alemania en el año 1935, se decidió priorizar a Japón como socio estratégico. Al mismo tiempo, este país consolidaba su ocupación en Corea, Manchuria y Taiwán. Este cambio muestra cómo ambos países redefinieron sus propias estrategias en función de intereses comunes, lo que nos permite interpretar que la alianza se construyó sobre conveniencia más que afinidad cultural o histórica, ya que antes Alemania y Japón eran simplemente enemigos en la Primera Guerra Mundial. A su vez, Alemania veía en Japón un aliado capaz de contrarrestar la influencia soviética en Asia, mientras Japón veía en Alemania un socio que podía legitimar su expansión militar. Consecuentemente, en el año 1937, con la guerra sino-japonesa, Estados Unidos rompió relaciones de forma total con Japón y apoyó a China. Ante ello, Japón y Alemania firmaron el pacto anticomunista contra la Unión Soviética. Este pacto, más que nada, evidencia cómo ambos países identificaron un enemigo común y articularon una alianza ideológica y militar. A su vez, analizar este evento histórico nos permite explicar que la enemistad con Estados Unidos fue el último empujón hacia la unión definitiva. Además, este pacto muestra cómo la ideología de extrema derecha y el rechazo al comunismo funcionaron como un lenguaje común que justificó la cooperación. Finalmente, el punto de no retorno llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón ejecutó el ataque a Pearl Harbor. Este hecho no solamente marcó la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, sino que también consolidó su alianza con Alemania e Italia dentro de las potencias del eje. Al mismo tiempo, Estados Unidos se unió al conflicto como potencia aliada, lo que transformó por completo el escenario mundial. Todas las expectativas mundiales cambiaron ante este hecho. A su vez, estudiar este punto de la historia en este año nos permite evaluar que la decisión japonesa fue estratégica en el corto plazo, pues buscaba neutralizar la flota estadounidense, pero desastrosamente a largo plazo, ya que provocó la entrada de una potencia industrial y militar que terminaría derrotando al eje. En conclusión, la línea de tiempo nos permite organizar los hechos, interpretar las decisiones y evaluar las consecuencias de la alianza entre Japón y Alemania. Esta unión no solamente fue producto de la amistad,
sino de intereses compartidos y enemigos comunes. Sin embargo, terminó siendo un error estratégico para Japón, pues lo llevó a enfrentarse directamente con Estados Unidos y acelerar su caída. La historia nos invita a reflexionar. ¿Fue para Japón una decisión acertada unirse a Alemania o fue el inicio de su derrota en la Segunda Guerra Mundial?